Aquí observamos un código sencillo de un contador, el paciente 0. Tenemos una clase contador, con un campo privado C y métodos para incrementar y obtener valor. El escenario es claro. Dos hilos ejecutarán el método incrementar 1000 veces cada uno. El resultado esperado es que el valor final del contador sea 2000. Sin embargo, el resultado real es inconsistente y a menudo menor de 2000, como 1742 o 1915. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué nuestro código, que parece lógicamente correcto, produce un resultado incorrecto e impredecible? El comportamiento errático de nuestro contador se debe a una condición de carrera, o race condition. Una race condition ocurre cuando múltiples hilos acceden y manipulan un recurso compartido, en nuestro caso la variable c, de forma concurrente, y el resultado final depende del orden impredecible en que se entrelazan sus operaciones. Estas condiciones son peligrosas porque son intermitentes y difíciles de reproducir, lo que las convierten en una pesadilla para depurar. Pueden causar una corrupción silenciosa de datos, introduciendo errores sutiles que comprometen la integridad de la aplicación, y su comportamiento impredecible socava la fiabilidad del sistema. Para entender cómo se produce esta inconsistencia, analicemos la operación C++. Aunque parece una acción única, en realidad es una secuencia de 3 pasos no atómicos. Primero, leer el valor actual de C. Segundo, modificar ese valor, incrementándolo en 1. Y tercero, escribir el nuevo valor de vuelta en C. El problema surge cuando la máquina virtual Java cambia de contexto entre hilos en medio de esta secuencia. Como muestra la tabla, si el hilo 1 lee C, obteniendo 5, y antes de que pueda escribir el nuevo valor, el hilo 2 también lee C, obteniendo igualmente 5. Ambos hilos modifican su copia local a 6, pero cuando ambos escriben, el valor final es 6. Se han ejecutado 2 incrementos, pero el valor de C solo ha aumentado en 1. Se ha perdido una actualización. El primer patrón peligroso es el de leer, modificar, escribir. Este es una causa clásica de race conditions, donde un hilo lee un valor, calcula uno nuevo basado en el primero y luego actualiza el original. Si otro hilo interfiere entre la lectura y la escritura, se produce una inconsistencia. La analogía del mundo real es la de 2 personas retirando dinero de una cuenta bancaria. Si ambas leen 100 euros, restan 20 euros y 30 euros respectivamente, y luego escriben 80 euros y 70 euros, el saldo final es 70 euros, pero debería ser 50. Se ha perdido un retiro. El ejemplo de código canónico muestra cómo 2 hilos leen el saldo, calculan nuevo saldo y lo escriben, con el hilo 2 leyendo un valor obsoleto. El segundo patrón peligroso es comprobar luego actuar. Este tipo de race condition ocurre cuando un hilo comprueba una condición, por ejemplo, si una lista no está vacía, y luego actúa basándose en esa comprobación. El problema es que el estado puede cambiar entre el momento de la comprobación y el de la acción. En la analogía del mundo real, 2 trabajadores miran una lista de tareas con una sola tarea pendiente. Ambos ven que hay tareas. El trabajador 1 coge la tarea. Inmediatamente después, el trabajador 2 intenta coger la siguiente tarea, basándose en su comprobación obsoleta de que la lista no estaba vacía, lo que provoca un error. El ejemplo de código canónico ilustra cómo el hilo 2 comprueba isEmpty, que devuelve true, pero antes de actuar, el hilo 1 ya ha eliminado el elemento, llevando al hilo 2 a una index out of bounds exception al intentar eliminar un elemento inexistente. Para prevenir las race conditions, debemos garantizar que las secuencias de operaciones problemáticas se ejecuten de forma atómica. La atomicidad significa que una secuencia de operaciones, como leer, modificar, escribir, se ejecuta como una única e indivisible unidad de trabajo. Una sección crítica es el bloque de código que accede al recurso compartido y debe ser ejecutado atómicamente. La regla de oro es clara: mientras un hilo está ejecutando una sección crítica, ningún otro hilo puede entrar en ella. Otros hilos deben esperar a que el primero termine.
El diagrama ilustra este concepto con un candado. Solo un hilo puede entrar en la sección crítica en un momento dado, mientras los demás esperan. No todo requiere una sincronización manual y compleja. Ciertos tipos de objetos en Java son inherentemente seguros para su uso en entornos multihilo, es decir, thread safe, por su propia naturaleza. En primer lugar, tenemos las variables de tipo primitivo como int o double. Son seguras porque cuando se pasan a tareas o runnables, se pasan por valor. Cada hilo recibe su propia copia independiente, eliminando el riesgo de race conditions al no haber un recurso compartido real. En segundo lugar, encontramos los objetos inmutables. Estos son objetos cuyo estado interno no puede ser modificado después de su creación. Su seguridad radica en que, si un objeto no puede cambiar, no hay posibilidad de que un hilo vea un estado inconsistente causado por otro. Pueden ser compartidos libremente y de forma segura entre múltiples hilos. Analicemos la anatomía de una clase inmutable. En el código vemos que la clase es final, lo que impide que sea extendida. Su campo value es private final, garantizando que su valor no pueda ser reasignado. El estado se establece exclusivamente en el constructor. Solo se proporcionan métodos getter para acceder al valor. Lo más importante es que cualquier operación que parezca modificar el objeto, como el método add, en realidad devuelve una nueva instancia de immutable value con el valor modificado, dejando la instancia original completamente intacta. Su estado se fija en la creación y nunca cambia. Ejemplos comunes en Java son string, integer, long o big decimal. Debemos tener cuidado con una falsa sensación de seguridad. Usar un objeto thread-safe, como nuestra clase ImmutableValue, como un campo dentro de otra clase, no hace que la clase contenedora sea automáticamente thread-safe. El problema radica en que la seguridad de un objeto depende de la gestión de todo su estado. Si la clase contenedora es mutable, es decir, su estado puede cambiar, sigue siendo vulnerable. Presentamos la clase Calculator. Aunque utiliza un ImmutableValue como campo currentValue, la referencia a este objeto ImmutableValue puede cambiar. La pregunta clave es, ¿por qué esta clase, que solo usa un objeto inmutable, sigue siendo peligrosa en un entorno concurrente? La vulnerabilidad expuesta es una race condition escondida. El método add de la clase Calculator es en realidad una operación de leer, modificar, escribir no atómica sobre la referencia currentValue. Desglosemos el fallo concurrente. Imaginemos que currentValue apunta a un ImmutableValue 10. Primero, el hilo 1 llama a add5 y lee currentValue, obteniendo ImmutableValue 10. Casi simultáneamente, el hilo 2 llama a add3 y también lee currentValue, obteniendo ImmutableValue 10. Luego, el hilo 1 calcula un nuevo ImmutableValue 15 y asigna esta nueva referencia a currentValue. Pero antes de que el hilo 2 vuelva a leer, este calcula un nuevo ImmutableValue 13 basado en el valor obsoleto que leyó y asigna su nueva referencia a currentValue, sobreescribiendo el resultado del hilo 1. El resultado final es ImmutableValue 13, cuando el esperado era ImmutableValue 18. Hemos demostrado que la mutabilidad del estado de la clase contenedora Calculator es el origen del problema, no el objeto contenido ImmutableValue. Dado que la mayoría de los objetos en Java no son inmutables y por lo tanto no son thread safe por defecto, para gestionar el acceso a estado mutable compartido necesitamos herramientas explícitas. Un mecanismo de sincronización es una construcción del lenguaje o una clase, como una palabra reservada o una clase específica, usada para controlar el flujo de hilos cooperativos y garantizar el acceso seguro a recursos compartidos. Su propósito es ayudar a los programadores a implementar correctamente las secciones críticas que hemos discutido, previniendo las race conditions. Estos mecanismos se fundamentan en primitivas de bajo nivel proporcionadas por la JVM y el sistema operativo que permiten a los hilos bloquear, esperar y coordinarse entre sí. El arsenal del programador concurrente incluye capacidades clave que nos proporcionan los mecanismos de sincronización en Java. Entenderlas es fundamental para elegir la herramienta correcta.
La exclusión mutua garantiza que solo un hilo a la vez pueda ejecutar una sección crítica, siendo la solución directa a los patrones leer, modificar, escribir y comprobar, luego actuar. La visibilidad asegura que los cambios realizados por un hilo en un recurso compartido sean visibles para los demás. Sin esto, un hilo podría operar con datos obsoletos en caché. La coordinación permite que los hilos esperen por condiciones específicas, como un hilo consumidor esperando a que un productor añada un ítem a una cola. Finalmente, una barrera de sincronización fuerza a un grupo de hilos a detenerse en un punto determinado y esperar a que todos los demás hilos del grupo lleguen a esa barrera antes de continuar. Hemos recorrido un viaje donde observamos un fallo, diagnosticamos el problema como race conditions y sus patrones peligrosos. Exploramos la prevención a través de la inmutabilidad y descubrimos las trampas, entendiendo que la seguridad no se hereda y que el estado mutable compartido es el verdadero desafío. La lección fundamental es clara: el acceso no gestionado a estado mutable compartido es la raíz de los problemas de concurrencia. La programación multihilo segura no ocurre por accidente, requiere un diseño intencional. El camino a seguir es dominar los mecanismos de sincronización, ya que son esenciales para construir aplicaciones robustas, fiables y correctas. Son las herramientas que nos permiten imponer orden en el caos concurrente.